Buenas tardes, soy la doctora Belén Luna, médica psiquiatra del Sanatorio Allende en la sede Cerro. Quería agradecerles por acompañarme esta tarde en la que vamos a hablar sobre cómo identificar la ansiedad en tiempos de pandemia. Les voy a pedir que vayan dejando sus preguntas para que podamos responderlas al final de una breve exposición. En primer lugar, para poder entender sobre la ansiedad tenemos que tratar de situarnos epidemiológicamente en el tiempo que estamos transitando. Llevamos desde diciembre del 2019 ya más de un año y medio de pandemia. Pandemia es un término epidemiológico que indica que una enfermedad ha extendido ciertos límites geográficos y esto se está sosteniendo en el tiempo. Ha generado muchos cambios en la rutina de cada uno, ha generado medidas de salud pública particulares que no se habían implementado en otras oportunidades. Todo esto constituye estímulos estresores de diversa magnitud que nos han ido afectando a cada uno de diversas maneras. Es en este contexto en el cual tenemos que situarnos y poder identificar de alguna manera qué representa para nosotros la ansiedad, y para esto vamos a tratar de estructurar un poquito la conversación en tres momentos. Primero, definir la ansiedad y algunas otras palabras asociadas. En segunda instancia, ver cuáles son los síntomas, poder identificarla, ver dentro de estos síntomas cuándo se tornan patológicos y cuáles son los trastornos más frecuentes. Y en última instancia vamos a tratar de dar algunas herramientas o conversar un poquito sobre cómo abordar esta ansiedad. Es decir, qué puede hacer cada uno desde su casa y cuándo recurrir a una consulta de especialista. Si observamos la primera imagen, vemos un gráfico que nos permite visualizar muy bien cómo nos va afectando el estrés. El estrés es un concepto que está directamente relacionado a la ansiedad. Este gráfico fue propuesto, esta curva de estrés fue propuesta por Jack y Dodson en 1900 en un modelo de experimentación animal, pero fue después replicado en distintos modelos de psicología institucional, de psicología estudiantil. Acá podemos ver cómo cuando estamos expuestos a un determinado estímulo que puede ser estresor, teniendo en cuenta que el estrés es esa respuesta biológica adaptativa a un estímulo que puede ser química, neuromoral, que puede ser psíquica, cuando no tenemos estrés, en este caso se presenta un estado de tranquilidad, incluso puede haber un estado de inactivación. Lo que estos psicólogos observaron fue que cuando uno está expuesto a un estrés moderado, la respuesta mejora. Es decir, vemos que hay un proceso de adaptación y de optimización de los recursos, tanto psíquicos como motores. Pero a determinado nivel de estímulo, esa respuesta empieza a decaer y empiezan a aparecer síntomas como la fatiga, cuando ese estímulo se prolonga en el tiempo, puede aparecer agotamiento, y si ese estrés es extremo o es máximo, podemos encontrar que aparezcan síntomas de ansiedad, síntomas de pánico, síntomas de enojo y eventualmente algunas crisis. El estrés puede generar como respuesta biológica la ansiedad. La ansiedad en general es un sentimiento normal que nos prepara para responder a esos estímulos. Generalmente está marcada por una inquietud psíquica y a nivel físico está marcada por aumento de la tensión muscular, está marcada por una modificación de la frecuencia respiratoria, puede haber modificación de la frecuencia cardíaca. Todo esto es una respuesta fisiológica normal que nos prepara para responder ante esa situación estresante. En algunos casos,
esa ansiedad que es normal y que la necesitamos y se encuentra en todos los organismos, puede ser disfuncional. ¿Cuándo? Cuando esta ansiedad no responde a un estímulo, cuando esta ansiedad está relacionada con un estímulo, pero a medida que me voy exponiendo al estímulo y tengo que obtener una conducta aprendida, no obtengo esa respuesta, es decir, no se va agotando la ansiedad con el tiempo y con la exposición al estímulo, y entonces se abre un espectro desde la ansiedad normal hacia la ansiedad patológica, incluyendo presentaciones sindromáticas de ansiedad patológica que requieren algún tipo de abordaje específico. Por ejemplo, si tomamos el tema de la pandemia, al inicio de la pandemia el estado de alerta era generalizado. Las sugerencias de medidas de higiene se reforzaban permanentemente, entonces probablemente a más de uno le haya sucedido de estar pendiente de si me lavé las manos, me puse alcohol, ingresar a un lugar y controlar que haya alcohol, no hay alcohol, me lavo las manos, uso el alcohol de determinada manera, me higienizo, me saco el calzado. Y todas esas respuestas uno tenía que hacerlas conscientes. Había un aumento de la ansiedad que me permitía a mí responder de determinada manera. Se supone que con el paso del tiempo y con el sostenimiento del estímulo, tenemos que lograr que esa respuesta se vaya moderando. En el caso del lavado de manos, si comparamos con cuál era nuestra reacción respecto a un año y medio, hoy debería ser una respuesta automática. Ingresar a un lugar y lavarse las manos, llegar a un bar, llegar a una cafetería, tomar asiento, ver que está el alcohol en gel sobre la mesa y tomar y utilizar ese alcohol en gel de manera automática, ¿sí? Esa sería la respuesta adaptativa de la ansiedad acorde al estímulo con una conducta aprendida, en la cual se fue mejorando y fue disminuyendo la sintomatología en relación a ese estímulo. Entre los trastornos de ansiedad tenemos algunos que son más frecuentes que otros y que vamos a tratar de dar un pantallazo general hoy en día. Lo más frecuente dentro de los trastornos es el trastorno de ansiedad generalizado, que habitualmente tiene una prevalencia del 5%. Después podemos hablar del trastorno de pánico con una prevalencia entre el 1,3 y el 3,5%, las fobias, los trastornos adaptativos que van entre el 11 y el 35% y las reacciones al estrés. Esta es estadística general que teníamos hasta hace un año y medio. En este último año y medio se han hecho múltiples estudios en distintas partes del mundo en los cuales se ha podido identificar que estos valores están en franco aumento. Sin hacer distinción entre población general y trabajadores de primera línea, podemos ver que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada han tenido un aumento de 3 veces. Es decir, si antes era del 5% la prevalencia, hoy tenemos 15% de trastornos de ansiedad. Obviamente, en un contexto en el que uno está expuesto a la muerte real o fantasmática, el aumento de los trastornos de estrés postraumático ha sido considerable y significativo. Normalmente es alrededor de un 2% y está relacionado con situaciones de violencia. Hoy estamos viendo una prevalencia de trastornos de estrés postraumático de alrededor del 22%. Lo mismo sucede con los trastornos adaptativos, sucede con las fobias, con las reacciones al estrés, y lo único que se ha visto de aumento específico superior en población que está en primera línea de atención, es decir, trabajadores de la salud o personal de seguridad, es el insomnio. El resto de las situaciones se sostienen de igual manera en los dos grupos. Y cuando hablamos de trastornos específicos tenemos que hacer algunas distinciones. En el caso del pánico, tenemos que distinguir lo que es una crisis de pánico, un evento de pánico, de lo que es el trastorno de pánico.
Un evento de pánico es un evento clínico psiquiátrico específico, puntual, que tiene como beneficio que no produce un riesgo de vida, ¿sí? Los síntomas son muy desagradables, son múltiples, está asociado como síntoma cardinal la ansiedad y además un montón de síntomas neurovegetativos que están puestos en el cuerpo. La falta de aire, la taquicardia, la sensación inminente de muerte, puede haber sudoraciones, temblores. Este evento, que tiene un inicio súbito, alcanza su máxima expresión en 5 minutos y comienza a decaer para resolverse espontáneamente, sin medicación, alrededor de los 40 minutos. Puede ocurrir una sola vez en la vida, puede estar relacionado con otras enfermedades, incluso con enfermedades orgánicas, o puede empezar con un solo evento y sostenerse en varias oportunidades durante más de un mes para que nosotros en ese caso digamos que hay un trastorno de pánico. El trastorno de pánico sí requiere un abordaje específico. Muchas veces requiere medicación, a veces se puede iniciar con psicoterapia y a veces necesito combinar las dos cosas. Es uno de los motivos de consulta más frecuente en la Guardia Central, benigno. A veces se toma conducta de medicar en un primer episodio, pero no es necesario. Siempre hay que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, evaluar que no haya comorbilidades que estén desencadenando este episodio, que no haya una situación estresante puntual que pueda ser abordada desde otro lugar, y entonces, solo entonces, cuando se repite, cuando se sostiene por más de un mes, cuando afecta la vida del sujeto, es que hacemos diagnóstico de trastorno del pánico. El diagnóstico debe ser realizado por un especialista en una valoración completa. Como les comentaba, lo más frecuente es el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada está caracterizado fundamentalmente por una inquietud psíquica, una aprehensión por el futuro, el qué me va a pasar, estar pensando siempre en qué va a suceder más adelante. Y esto trae como consecuencia aumento de la tensión muscular, dentro del estado de ánimo, irritabilidad, la ansiedad que se va sosteniendo, pueden incluso comenzar a aparecer algunos síntomas depresivos vagos. Produce generalmente y casi sin excepción alteraciones en el ciclo del sueño, fundamentalmente con dificultades para conciliar el sueño. Todo esto que se sostiene por más de 6 meses, la mayor parte del tiempo, es lo que nosotros entendemos por trastorno de ansiedad generalizada. Es habitual que requiera un abordaje farmacológico o combinado con psicoterapia y tratamiento farmacológico. Los trastornos adaptativos implican necesariamente una situación de estrés. Hoy en día prácticamente todos estamos transitando de alguna manera una adaptación. No necesariamente es disfuncional. Cuando esto se sostiene a pesar del estímulo, cuando no me permite realizar mis actividades, eso constituye un trastorno adaptativo. Para darles un ejemplo en relación a la pandemia, puede que para algunas personas el hecho de limitar las actividades sociales haya resultado fácil. Cuando comenzaron a abrirse la circulación, a permitirse ciertas reuniones, que uno pudiera salir, a muchas personas se les presenta sintomatología ansiosa en relación a eso, porque se acostumbraron a trabajar desde la casa, a que los chicos no vayan al colegio y estén en la casa, y todas estas situaciones, cuando me limitan a mí la actividad social, constituyen un trastorno adaptativo. Y las reacciones al estrés pueden ser de diversas maneras, como todo lo que está dentro del grupo están marcados fundamentalmente por la ansiedad y otros síntomas satélites, y va a depender el abordaje del grado de complejidad de esa reacción al estrés. Por ejemplo, si uno está sufriendo un duelo
y ese duelo viene acompañado de síntomas, incluso cuando limita ligeramente la actividad, tenemos que pensar que eso es una respuesta normal. Hay un estímulo y la respuesta es adecuada. Afectivamente estoy cargado de malestar, pero tengo una causa para ese malestar. Cuando incluso pasado el tiempo adecuado, no puedo recuperarme, no puedo reinsertarme laboralmente, no he podido recuperar relaciones sociales, esos son los casos que requieren otro tipo de abordaje. Les voy a recordar que pueden ir dejando sus preguntas para que podamos responderlas al final de la exposición. En todo esto, la Organización Mundial de la Salud en su página ha dejado múltiples recomendaciones que nos sirven a modo de estrategias de afrontamiento saludables para tratar de disminuir esta sintomatología ansiosa. Y sobre esto hay varios puntos. Un primer punto, y quizás me parece uno de los más significativos, es limitar el acceso a la información. Esta pandemia tiene la particularidad de desarrollarse en una situación en la cual estamos todos informatizados y el acceso es prácticamente generalizado, incluso a través de redes sociales. Eso implica que las noticias, por ejemplo, no sean cotejables, que uno tenga un bombardeo permanente quizá de mala información o incluso simplemente de comentarios que hacen que mantengamos ese estado de alerta, que funcionan como refuerzo positivo en el nivel de alerta a través de un estresor. Entonces, reducir el acceso a la información a través de fuentes confiables, reducir el tiempo y la frecuencia. Incluso se ha logrado identificar que la frecuencia óptima para el acceso a la información es de 1 hasta 2 veces por semana. Y estamos hablando de eso, todo lo que respecta a redes sociales, a noticias en otros medios de comunicación, en los diarios, en la televisión, en el informativo. Esa sería la frecuencia óptima para que uno se mantenga al tanto de las novedades, se mantenga informado adecuadamente, pero a su vez ayude a reducir la ansiedad que genera toda esa información. Mantener una rutina, horarios para las actividades. El hecho de haber tenido que cambiar quizá la modalidad de trabajo a un home office, las escuelas, las burbujas, todo eso que antes nos daba una estructura y nos permitía mantener cierto orden en la vida, hoy se ha visto modificado en distinta medida para cada uno, pero siempre es importante tratar de mantener una rutina que nos permita mantener un orden, y ese orden nos va a ayudar a mantener un ritmo circadiano hormonal adecuado, nos va a permitir un mejor descanso, las hormonas que responden al estrés bajan y se acomodan los ciclos normales del organismo. Como para ir terminando, y les recuerdo que voy a estar disponible para responder a todas sus consultas, ¿qué podemos hacer o qué más tenemos que hacer en torno a esto? Es importante considerar al momento de el diagnóstico o al momento de pensar en hacer una consulta especializada, en primer lugar, si uno tiene comorbilidades o enfermedades, comorbilidades le llamamos nosotros a enfermedades de base que uno pueda tener, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, que son de las patologías más frecuentes en nuestro medio. Bueno, hacer un chequeo general es muy importante para tener en cuenta que todos estos síntomas que se están presentando no respondan a una complicación de los cuadros orgánicos. Después, aplicar algunas estrategias de afrontamiento, esto que hablábamos de la rutina, limitar las actividades, hacer actividad física, ordenarse con la alimentación, elegir una alimentación saludable con al menos 4 o 5 porciones de frutas y verduras por día,
Y si aún así, aplicando todo esto por un tiempo adecuado, todo lo que tiene que ver con estilo de vida son siempre positivos, nunca van a generar un daño y demoran un tiempo en poder poder contribuir a mejorar nuestra salud mental. Si todo eso no funciona o si los síntomas siguen siendo difíciles de manejar, realizar una consulta con un profesional de la salud mental. Cuando uno esté dispuesto a hacer un tratamiento adecuado, una consulta con un psicólogo y, de ser necesario, una consulta con un psiquiatra. Vamos a revisar las preguntas. Bueno, la primera pregunta sería: ¿la ansiedad afecta el sistema inmunológico? De ser así, ¿se recomienda el aislamiento social preventivo por pandemia? Bueno, la primera pregunta. La ansiedad afecta indirectamente al sistema inmunológico. Produce, en primera instancia, un aumento de adrenalina y a largo plazo va a producir alteraciones en la producción y la eliminación del cortisol, ¿sí? Esto trae modificaciones a nivel del sistema inmunológico, en cuyo caso, si uno tiene patologías orgánicas concomitantes que podrían complicar la respuesta inmunológica, el aislamiento social podría ser una herramienta útil. Pero las relaciones sociales permiten disminuir la ansiedad. Y si disminuimos la ansiedad, mejoramos la respuesta del cortisol, mejoramos la respuesta adrenérgica y mejoramos el sistema inmunológico. Entonces, el aislamiento social es un arma de doble filo, sirve por periodos cortos, pero no se puede sostener a largo plazo y no está recomendado. ¿Sí? La segunda pregunta sería: ¿qué estrategias llevar a cabo para disminuir la ansiedad? Bien. Como estrategias generales, rutina, hábitos saludables, actividad física. La actividad física sostenida, fundamentalmente si es aeróbica, tenemos que pensar que sea una actividad física de una frecuencia de al menos 2 horas a la semana, que puede ser distribuidos en media hora. Mi recomendación siempre es: hagan la actividad física que les guste, pero una caminata a buen ritmo, para lo cual entendemos como buen ritmo que uno al caminar no pueda ir conversando cómodamente, ya representa una actividad física significativa y ayuda no solo a reducir la ansiedad, a reducir el riesgo cardiovascular, ayuda a mejorar el perfil metabólico y obviamente al descenso de peso. Esas serían estrategias generales. La alimentación, como les decía hace un momento, mantener un adecuado consumo de frutas y verduras nos permite mejorar el perfil inmunológico y tener un adecuado aporte de vitaminas. Como estrategias específicas hay ejercicios de respiración que son muy sencillos, que uno puede realizar durante todas las veces que lo necesite en el día, que bajo ningún punto de vista van a significar un riesgo para la salud y siempre una mejoría cuando uno lo sostiene. Estos ejercicios de respiración implican respiraciones profundas y conscientes de aproximadamente 4 segundos de inspiración, 4 segundos de expiración. Lo ideal es sostenerlo por aproximadamente 5 minutos. Para todos aquellos que tienen dificultades muy leves en la conciliación de sueño, iniciar con ejercicios de respiración todas las noches, 5 minutos antes de dormir, es una herramienta que está comprobada que es eficaz para mejorar el patrón de sueño. ¿Cómo reconocer y tratar la ansiedad en niños? Bueno, los niños transitan por una situación muy particular porque no entienden en muchos casos, sobre todo los niños pequeños, las dificultades o los motivos que han llevado a tomar ciertas decisiones de salud pública. No lo entienden, no pueden procesar con tanta facilidad las emociones, entonces a veces reaccionan de maneras que para los padres sorprenden o que no saben cómo abordarlas, generalmente con enojo,
El niño es muy lúdico, entonces a veces manifiestan el malestar en los juegos y se expresan de manera diferente. Lo fundamental es que ellos se puedan sentir acompañados, que se puedan sentir contenidos. Preguntarles qué pasa, qué sienten y darles explicaciones o paralelismos sin realizar comparaciones entre el niño menor de la casa y el niño mayor. Ah, mira cómo tu hermano... No, hay que evitar ese tipo de comparaciones, hay que permitirles expresarse. Si para los adultos es difícil tolerar el malestar que genera toda esta situación, para los niños mucho más. Favorecerle un orden a través de rutinas, que se respeten horarios de comida, que se respeten horarios de estudio. Y si aún así, con todas estas estrategias, no se consigue mejorar ese malestar, bueno, a veces puede ser oportuno hacer una consulta con un especialista. Otra situación que se ha visto muy exacerbada es el acceso a las pantallas. Limitar el acceso a las pantallas, tanto de televisión como dispositivos móviles, computadoras, ayuda a reducir el estrés. La disminución del estímulo lumínico mejora la producción de melatonina y eso va a ayudar a regular el sueño también. Otra pregunta. Con un ejemplo, mi padre no puede conciliar el sueño. Mi mamá falleció hace 2 meses por COVID, lo noto bajoneado, pero es tan cerrado que no quiere asistir a una ayuda psicológica. Toma clonazepam 0.25 y de igual manera no se consigue dormir adecuadamente. ¿Qué se recomienda en estos casos? Bueno, entre lo que venimos conversando, he tratado de dejarles en claro que este tipo de malestares en relación a un duelo pueden ser normales. Si la situación de su papá no es significativa como para limitar sus actividades, es decir, que no le permita ir a trabajar, que le limite las relaciones sociales, que este insomnio sea tan pertinaz que él pase 1, 2, 3 días sin dormir, no requieren un abordaje específico. En el duelo, la mayor herramienta y lo mejor que se le puede ofrecer a un paciente es el acompañamiento y la escucha. ¿Necesitas algo? ¿Querés comentarme? ¿Querés que hablemos? ¿Querés que hablemos de mamá? Ese tipo de propuestas ayudan a procesar y a elaborar el duelo. Un duelo de 2 meses con algunos síntomas depresivos es un duelo normal. Como les digo, siempre hay que tener en cuenta para la actividad previa de la persona qué tan disfuncional se está tornando la situación. Muchas personas han recibido alguna benzodiazepina, como es el clonazepam, por prescripción de un colega de otra especialidad, el cardiólogo, el médico clínico. Las benzodiazepinas son muy útiles para el tratamiento de los síntomas de ansiedad y algunas veces para algunos insomnios también, pero requieren un control. No son medicamentos para usar de manera crónica o no están recomendados usarlo de manera crónica porque necesito aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Eso se llama tolerancia. Otra pregunta. Yo empecé con mucha ansiedad y ahora estoy con estado depresivo. ¿En cuánto tiempo se logra revertir ese diagnóstico? Bueno, primero, no estaríamos hablando en este caso de un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico tenemos que hacer una evaluación completa. Estamos hablando de que puede haber síntomas de ansiedad sin que eso implique tener un diagnóstico de un trastorno mental. Lo mismo pasa con los síntomas depresivos. Puede haber síntomas que sean muy leves, que estén asociados a una respuesta como en el caso, o a un estímulo preciso como en el caso del duelo, y eso no implica un diagnóstico de patología. Si usted tiene síntomas de ansiedad que se han sostenido durante un largo tiempo y no ha encontrado respuesta en las herramientas que ha intentado aplicar a lo largo de todos los días o las estrategias que ha podido implementar, no ha mejorado esa ansiedad e incluso están apareciendo algunos síntomas depresivos, mi recomendación es una consulta con un profesional de la salud mental. Otra pregunta. ¿Una crisis depresiva en una persona de 80 años
puede llevar a que no reconozca a sus familiares, además de llanto y nerviosismo por un plazo de 60 minutos aproximadamente. Bien. Síntomas, volvemos a lo mismo. Siempre vamos a trabajar en un espectro. De síntoma a síndrome, a trastorno, hay una amplitud de variantes. Una persona que presenta síntomas depresivos no necesariamente tiene un trastorno depresivo. Si esos síntomas depresivos se sostienen por más de 2 semanas, hablamos de episodio. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, es el abordaje que requiere ese episodio. En toda persona, adulto mayor, que presenta síntomas bruscos, síntomas psíquicos de presentación abrupta, que irrumpen en la vida del sujeto, que modifican toda su vida, se requiere primero una consulta clínica. Mucho antes de la consulta psiquiátrica tenemos que ver que no haya implicado un proceso infeccioso, que no haya implicado un daño por un traumatismo. Eso es la base de lo que nosotros le llamamos síndrome confusional. Síndrome confusional se puede presentar con síntomas psíquicos, la mayoría de las veces los tiene a los síntomas psíquicos, pero la causa es orgánica. Y con todo adulto mayor tenemos la obligación de descartar esa causa orgánica. Después, puntualmente con la pregunta que me plantean, a veces ocurre en adultos mayores que se presenten los trastornos cognitivos o que se hagan evidentes los trastornos cognitivos con un primer episodio depresivo. Para eso, el abordaje tiene que ser completo, hay que hacer una valoración clínica psiquiátrica muy completa, hay que hacer una valoración neurocognitiva y evaluar. Si tratando los síntomas anímicos se resuelven los síntomas cognitivos, o si como en estos casos, que es aproximadamente un 30% de los casos, se da que estos síntomas depresivos se refieren o son la primera manifestación de un trastorno neurocognitivo. Los trastornos neurocognitivos son lo que comúnmente se conoce como demencia. Hay distintos tipos y cada una requiere un tipo de abordaje específico. Otra pregunta. ¿El insomnio junto a la irritabilidad y dolor de cabeza son síntomas propios del trastorno de ansiedad? Sí. Generalmente, y sobre todo el trastorno de ansiedad generalizada, cursa de esta manera, con un aumento de la ansiedad, expectación ansiosa, preocupación por lo que va a venir, a nivel físico, aumento de la tensión muscular, que esto puede generar dolores de cabeza muy frecuentes, y otras cosas que se asocian como síntomas psíquicos son la irritabilidad, esta intolerancia, esta urgencia por una respuesta, y el insomnio. Sería más o menos el cuadro que se presenta en general. La depresión es un síntoma de ansiedad. ¿Pueden presentarse ambos cuadros? La depresión también tiene su espectro, desde lo sintomático, con un estímulo sería un ánimo depresivo normal, sin estímulo y en distintos grados puede constituir desde un síntoma a un síndrome a un trastorno, de la misma manera que la ansiedad. Pero es cierto que el 65% de los trastornos de ansiedad además cursan comórbidamente con un trastorno del estado de ánimo. Otra pregunta más. ¿Cómo identificar la ansiedad de otras emociones? Bien. La ansiedad generalmente se presenta mucho más a nivel psíquico. Es una sensación de inquietud psíquica, de aprehensión sobre todo por lo futuro, y eso trae reflejado o aparejado algunas manifestaciones físicas, como venimos hablando, de lo que es la tensión muscular, la inquietud psicomotriz, los temblores, sudoración excesiva en las manos, en los momentos de crisis, que las crisis no necesariamente alcanzan a configurar completamente un ataque de pánico, pero pueden darse
con distinta amplitud y con distinta extensión de tiempo. Puede haber también alguna alteración en la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, mareos, sensación de desvanecimiento. Y ahora vamos con la última pregunta, que es ¿cómo podemos manejar la irritabilidad en los menores de edad en relación al encierro? Los juegos a veces ya no son suficientes en muchos casos. En primer lugar, tenemos que entender que la irritabilidad en los niños a veces es su forma de expresarse. Entonces hay que darle medios para que se expresen de manera saludable, que puedan decir qué es lo que realmente les molesta. No entienden lo que están sintiendo, no entienden de la situación y tampoco entienden sus emociones para expresarlas apropiadamente. Si nos cuesta a los adultos identificar lo que es la ansiedad, lo que es el temor, lo que es el miedo al encierro, imagínense a los niños menores de edad. Y después, proveerles algunas estrategias para que se mantengan ocupados. Los juegos son una opción, libros otra opción. Cada vez están más ligados todo lo que sea lúdico, ligado a la tecnología, que si no es jugar en la tablet, no, si no es jugar en la computadora, el videojuego. Ese tipo de juegos hay que reducirlos. Y por otra parte, ahora que está permitido, favorecer las actividades de los niños en espacios abiertos. Los niños son los que cursan con menos complicaciones de COVID. En el 99% de los casos son síntomas leves. La dificultad principal es que cuando se presentan asintomáticos resultan un foco de contagio para los familiares y eso puede complicar, digamos, la situación de salud en general de la familia cuando hay alguien que es susceptible o que tiene comorbilidades que pueden traerles complicaciones. Pero en general los niños tenemos que favorecerles las actividades al aire libre, la actividad física, aunque sea en espacios reducidos. Es muy difícil mantener la atención de un niño frente a una pantalla para que realice una actividad física guiada, pero todo lo que sea lúdico, incluso en espacios cerrados, va a ayudar a reducir eso. Y por otra parte, tienen que saber también que los niños también se enferman psíquicamente y a veces requieren un abordaje de un profesional. No siempre son mucho más resilientes que los adultos, eso es cierto. Pero estamos viendo casos en niños muy pequeños de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, que requieren abordaje especializado. No demoren la consulta de salud mental si están observando signos de alarma en sus niños. Si el niño no duerme, si el niño no se alimenta correctamente, si no le es posible integrarse en situaciones sociales, si no quiere participar de las actividades de la familia, todos esos indicadores tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de poder llevar a un niño a una consulta precoz, para evitar así, en la mayoría de los casos, tratamientos muy complejos o que requieran tratamiento farmacológico. Con todo esto, y les agradezco por su participación, damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.